Hoy desvelaremos las historias de 20 celebridades homosexuales cuyas vidas fueron truncadas por el SIDA. Acompáñanos hasta el final, porque podría sorprenderte al encontrar a uno de tus ídolos en esta lista. Steve Rubell. Durante la década de los 70, la noche tenía un rey, y su trono se encontraba en el legendario Estudio 54. Ese monarca indiscutible era Steve Rubell. Vio la luz por primera vez en Brooklyn en 1943, y sus inicios no presagiaban una vida bajo las luces de neón. Sirvió en la Guardia Nacional y se licenció en la Universidad de Syracuse. Tras gestionar un modesto restaurante, nada indicaba que su destino era reinar sobre la pista de baile más célebre del mundo. Pero el rumbo de su vida cambió drásticamente al asociarse con un antiguo compañero de la universidad, Ian Schrager. Juntos, tomaron un antiguo estudio de televisión de la CBS y lo transformaron en un auténtico templo dedicado al exceso. Fue el 26 de abril de 1977, cuando Estudio 54 abrió sus puertas, cambiando para siempre el panorama de la vida nocturna. Rubell se erigió como el guardián y aquel paraíso, decidiendo en la entrada misma quién era digno de cruzar el umbral y quién no. Se regía por una regla de oro. El secreto de una fiesta legendaria es rodearte de gente más interesante que tú. Y vaya si lo cumplió a rajatabla. En una misma noche podías encontrarte a Andy Warhol conversando con Liza Minnelli y a tan solo 2 metros a Mick Jagger bailando despreocupadamente junto a un fontanero del Bronx. Era una mezcla explosiva de caos, glamour y desenfreno, todo bañado por luces estroboscópicas. Pero como todo imperio, el suyo también estaba destinado a caer. En diciembre de 1978, el IRS irrumpió en Estudio 54. Rubell y Schrager fueron acusados de evasión fiscal, lo que les costó una condena de 3 años y medio de cárcel. A su salida, el club seguía en pie, pero su esencia, su magia, se había desvanecido por completo. Buscando reinventarse, fundaron el Morgan Hotel, inaugurando así la era de los hoteles boutique. Sin embargo, en 1985, la vida le asestó un golpe silencioso. Fue diagnosticado con VIH. Rubell guardó celosamente su secreto, continuando su vida de fiestas, contactos y negocios. Pero el virus no se detuvo. El 25 de julio de 1989, con tan solo 45 años, su vida se apagó a causa de una hepatitis y un shock séptico. Steve Rubell no fue simplemente el rey de la noche, fue el arquitecto de un universo exclusivo al que todos anhelaban acceder, pero muy pocos lograban entrar. Anthony Perkins. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como el inquietante Norman Bates en la obra maestra de Alfred Hitchcock, Psicosis. Sin embargo, detrás de ese icónico papel, Perkins llevó una existencia tan compleja y llena de matices como los propios personajes que encarnaba en la gran pantalla. Nació en Nueva York en 1932, siendo hijo del aclamado actor de teatro y cine Osgood Perkins, un hecho que pareció sellar su destino en el mundo del espectáculo. Su carrera despegó de manera fulgurante. Con apenas su segunda película, La Gran Prueba, consiguió una nominación al Oscar. Perkins se labró una reputación interpretando a jóvenes de gran sensibilidad y con frecuencia profundamente atormentados. Incluso incursionó en la música con un éxito fugaz, Moonlight Swim, que escaló hasta el top 30 de la lista Billboard en 1957. Pero su vida y su carrera dieron un giro de 180 grados con Psicosis. Su encarnación del tímido y trastornado propietario de motel, Norman Bates, fue tan magistral que lo catapultó a la fama mundial, pero también lo encasilló en ese papel durante años, lejos de los focos. Perkins libraba una batalla interna con su sexualidad, en una era donde declararse gay era el fin de una carrera en Hollywood. Durante los años 50, tuvo un romance con el también actor Tab Hunter, una relación que ambos mantuvieron en el más estricto secreto. Las fotografías de la época son un testimonio de la farsa.
mostrando las famosas citas dobles orquestadas con Perkins y Hunter, sentados uno al lado del otro en el cine, mientras sus novias de pantalla ocupaban estratégicamente los asientos de los extremos. Una imagen que revelaba, sin necesidad de palabras, la inmensa presión de la época. La presión fue tal que incluso llegó a someterse a terapia de conversión en un intento desesperado por curar su atracción hacia otros hombres. Sorprendentemente, en 1973 contrajo matrimonio con la fotógrafa Barry Berenson, con quien tuvo 2 hijos. A pesar de que su unión fue genuinamente feliz, sus amigos más íntimos afirmaban que Perkins jamás logró reconciliarse por completo con su verdadera identidad. Hacia finales de los 80, el destino le asestó un golpe devastador. Perkins fue diagnosticado con VIH. Lo más cruel fue que no se enteró por su médico, sino a raíz de una escandalosa publicación del National Enquirer. Él optó por un digno silencio y se dedicó a su trabajo hasta prácticamente sus últimos días. El 12 de septiembre de 1992, su lucha concluyó al fallecer por una neumonía como consecuencia del SIDA. Tenía apenas 60 años, y como si la tragedia no fuera suficiente, el destino guardaba un epílogo aún más sombrío. Su esposa, Barry Berenson, era una de las pasajeras del vuelo 11 de American Airlines, el avión que impactó contra la torre norte del World Trade Center aquel fatídico 11 de septiembre de 2001. Steven Stocker, conocido como Steven Stocker, él pertenecía a esa rara estirpe de actores que podían desatar carcajadas sin decir una sola palabra. Nació en Des Moines, Iowa, en el año 1947. No tardó en darse cuenta de que la comedia era su verdadera llamada. Rápidamente se convirtió en un consentido del público gracias a sus memorables actuaciones en las películas de Airplane, donde su energía frenética y sus diálogos ilógicos lo consagraron como un robaescenas por excelencia. Pero su trayectoria en el universo del espectáculo estuvo lejos de ser un camino de rosas. Dio sus primeros pasos en el teatro, forjándose en diversas producciones de San Francisco. El momento que definiría su carrera llegó al ser seleccionado para la obra Vegetables de la compañía Kentucky Fried Theater, donde su talento capturó la atención de los hermanos Zucker y Jim Abrahams, las mentes maestras detrás de Airplane. Fue en 1984, cuando Stocker recibió una noticia que sacudiría su mundo hasta los cimientos. Había dado positivo en la prueba del VIH. En una era en que la enfermedad estaba sumida en el misterio y el terror, tomó una decisión que muy pocos se habrían atrevido a tomar. Reveló públicamente su condición. Se convirtió en uno de los primeros actores en romper el silencio y hablar sin tapujos sobre su diagnóstico, dándole un rostro conocido a una enfermedad que la sociedad apenas comprendía. En una entrevista, se sinceró sobre su historial con el consumo de sustancias, insinuando que esa pudo ser la forma en que el virus entró en su vida. Por desgracia, su lucha contra la enfermedad fue desgarradoramente breve. Steven Stocker nos dejó en 1986 con apenas 38 años. Su valentía no solo residía en su humor, sino en su admirable determinación para confrontar el estigma sin rodeos, dejando un legado que trascendía por mucho las carcajadas que generaba. Paul Shenar. Paul Shenar era de esa clase de actores que sus propios colegas admiraban, un intérprete polifacético, disciplinado y con un magnetismo en pantalla que resultaba hipnótico. Vio la luz por primera vez en Wisconsin en el año 1936, y su carrera fue un puente entre el teatro y el cine, dejando roles inolvidables en cintas como Scarface y series como The Wild Wild West. Su travesía en el mundo de la actuación comenzó sobre las tablas. Fue uno de los pilares fundadores del American Conservatory Theater en San Francisco, el crisol donde perfeccionó su arte y se ganó la fama de tener una presencia escénica imponente. Su salto al cine y la televisión fue una evolución natural.
Su voz profunda y su mirada penetrante lo convirtieron en la elección idónea para dar vida tanto a héroes como a villanos. Y mientras su carrera profesional era un libro abierto, su vida personal se mantenía resguardada bajo un velo de privacidad. A pesar de ello, los rumores sobre un romance de 5 años con Jeremy Brett, el aclamado actor que encarnó a Sherlock Holmes, eran un secreto a voces. De haber sido cierto, se trató de un idilio vivido en la más estricta discreción, una práctica lamentablemente común para los actores homosexuales de esa época. La ascendente carrera de Shanner se vio trágicamente interrumpida en 1989 cuando falleció debido a complicaciones derivadas del SIDA. Tenía apenas 53 años. Su legado no solo vive en los papeles que interpretó, sino también en la fuerza silenciosa con la que habitaba cada personaje, dejando una marca indeleble tanto en el público como en sus colegas. Joel Crothers. Joel Crothers fue una figura indispensable de la televisión diurna, cautivando a los aficionados de las telenovelas a lo largo de más de 2 décadas. Oriundo de Cincinnati, Ohio, y nacido en 1941, su carrera en la actuación despegó a una edad muy temprana. Con solo 14 años ya deslumbraba en Broadway. Rápidamente encontró su nicho en el mundo de las telenovelas, con roles de largo recorrido en series como The Edge of Night, Dark Shadows y Somerset. Su galanura y su habilidad para interpretar con idéntica intensidad tanto a héroes como a villanos lo catapultaron como uno de los grandes favoritos del género. Lejos de los reflectores, Crothers vivía una suerte de doble vida. Para sus amigos, familiares y colegas, era abiertamente gay. No obstante, al igual que muchos actores de su generación, nunca habló públicamente de su orientación sexual. En un giro inesperado de la trama, llegó a comprometerse con la actriz Veleka Gray, quien casualmente interpretaba a su pareja romántica en Somerset. Si aquel compromiso fue auténtico o simplemente una pantalla para ocultar su verdadera identidad, es algo que a día de hoy sigue siendo objeto de especulación. La vida de Crothers se apagó prematuramente en 1985, víctima de un linfoma asociado al SIDA. Tenía tan solo 44 años. Su imagen de galán imborrable perdura en la memoria de sus admiradores, pero también su historia personal, un testimonio de las presiones y los silencios impuestos por una industria que no siempre permitía vivir con autenticidad. Keith Haring. Keith Haring trascendió la definición de artista para convertirse en un ícono cultural, cuyo legado vibra con fuerza hasta nuestros días. Vio la luz por primera vez en Reading, Pensilvania, en el año 1958. Y fue en la efervescente escena del arte urbano de Nueva York durante la década de los 80 donde descubrió su verdadera vocación. Su sello era inconfundible, trazos gruesos, colores explosivos y figuras en perpetuo movimiento que se convirtieron en el emblema del movimiento pop art. Sus inicios fueron en las entrañas de la ciudad, dibujando con tiza blanca sobre los paneles publicitarios negros y vacíos de las estaciones de metro. Estas galerías subterráneas e improvisadas llevaron su arte directamente al pueblo, capturando la atención del establishment artístico. Con el ascenso de su fama, su voz como activista se hizo más potente. Haring empuñó su arte como una herramienta para confrontar las grandes problemáticas sociales de su tiempo. Se enfocó particularmente en la lucha por los derechos de la comunidad gay y la urgente necesidad de concientizar sobre el SIDA. Sus lienzos a menudo celebraban el amor entre personas del mismo sexo y lanzaban críticas directas contra la homofobia y la discriminación. El año 1987 trajo consigo un diagnóstico que lo cambiaría todo. Era VIH positivo. Lejos de rendirse, esta noticia fue el catalizador para una explosión de creatividad y trabajo aún más febril. Creó la Fundación Keith Haring, dedicada a financiar organizaciones de lucha contra el SIDA y programas para niños. La lucha de Haring contra la enfermedad fue breve pero intensa.
se despidió del mundo en 1990 con tan solo 31 años de edad. Nos legó una herencia que continúa inspirando tanto al mundo del arte como al del activismo. Sus murales vibrantes y sus figuras icónicas son un recordatorio perenne de que el arte es una de las armas más poderosas contra la injusticia. Freddie Mercury. Las luces bajan, la multitud estalla en un rugido y, de repente, emerge esa voz inconfundible. Freddie no se limitaba a pisar el escenario, él lo conquistaba, estallando en una supernova de energía. Nació como Farrokh Bulsara, en el exótico crisol de Zanzíbar, y desde el principio su destino era escapar de lo común. Poseía un rango vocal de 4 octavas, una fuerza de la naturaleza capaz de susurrar una balada o hacer añicos el cristal, y una presencia escénica que desafiaba al mundo entero a ignorarlo. Era el dueño absoluto de cada escenario que pisaba. Sin embargo, tras el torbellino de lentejuelas y carisma, se escondía un hombre que guardaba con celo su intimidad. La prensa amarillista tejía rumores, los fans intercambiaban susurros, pero Mercury permitía que su música fuera su única declaración. Su vínculo con Mary Austin, a quien llegó a describir como el amor de su vida. Ella permaneció como su ancla, su refugio, incluso cuando el romance entre ellos se transformó. Y entonces, el calendario marcó 1987. El diagnóstico fue un golpe fulminante VIH. Para cualquier otra persona, habría significado el fin del espectáculo. Para Mercury, fue la señal para amplificar el sonido al máximo. Mantuvo su secreto a buen recaudo, refugiándose en el estudio de grabación, decidido a regalarle al mundo un último acto inolvidable. A su lado, en la discreción de las sombras, estuvo siempre Jim Houghton, su compañero final. Jim lo acompañó en el dolor y fue testigo del fuego inextinguible de su genio creativo. Para 1991, su cuerpo se había debilitado, pero su espíritu permanecía invicto. El emotivo video de These Are the Days of Our Lives se convirtió en su última reverencia ante las cámaras, un adiós silencioso disfrazado con una sonrisa. El 23 de noviembre, finalmente compartió su verdad con el mundo. Padecía SIDA. Apenas 24 horas más tarde, la música cesó. Una bronconeumonía se llevó su cuerpo, pero jamás podría silenciar la voz que resuena en nuestros corazones. Freddie Mercury no se limitó a dejar un legado, encendió una llama. La Mercury Phoenix Trust, fundada en su honor, se erigió como un faro de esperanza. Desde 1992, esta organización ha combatido incansablemente el SIDA a nivel global. Su vida no es solo una crónica musical, es una epopeya sobre el desafío, sobrevivir sin pedir disculpas. Sobre amar con una intensidad arrolladora y adueñarse del escenario hasta el último suspiro. Wade Domínguez. A mediados de la década de los 90, Hollywood comenzaba a posar su mirada sobre un hombre con la estampa de una estrella de la época dorada y el alma de un poeta urbano. Su nombre era Wade Domínguez. Nació el 10 de mayo de 1966 en el condado de Santa Clara, California. Por sus venas corría una mezcla explosiva de herencia mexicana y sofisticación francesa, una combinación que se traducía en un rostro que la cámara simplemente adoraba. Pero su camino a la fama no fue un lecho de rosas. Mucho antes de los reflectores del cine, su mundo eran las luces estroboscópicas de las pistas de baile en clubes nocturnos. Wade se ganaba la vida como bailarín gogo, un trabajo lejos del glamour de las estrellas, pero fue allí donde aprendió a cautivar al público, a moverse con una mezcla de precisión y ardor. Lo que nadie imaginaba entonces era que esa misma energía electrizaría un día la gran pantalla. Y ese día llegó en 1995 con Mentes Peligrosas, donde dio vida al inolvidable Emilio Ramírez. Un alma callejera, con un corazón sepultado bajo corazas de furia. Wade no se limitó a actuar, se convirtió en el personaje.
dándole la réplica a la mismísima Michelle Pfeiffer. Desplegó una actuación tan visceral, tan descarnada, que se sentía como un fragmento de la cruda realidad. La crítica lo vio, las audiencias lo sintieron y, por supuesto, Hollywood tomó nota. Los roles comenzaron a llover. City of Industry, The Taxman, Shadow of Doubt. Cada película era una prueba contundente de que no era flor de un día. Poseía versatilidad, una presencia imponente, tenía ese algo indefinible. Pero tras el deslumbrante resplandor de los reflectores, Wade ocultaba una verdad demoledora. Había recibido un diagnóstico que enmudecía: SIDA. En aquellos tiempos, una confesión de esa magnitud era una sentencia de muerte profesional instantánea. Él optó por el silencio, resuelto a que su legado fuera su arte, no su dolencia ni los detalles de su intimidad. Llegado agosto de 1998, la contienda estaba llegando a su fin. Con apenas 32 años, la estrella de Whale se extinguía a una velocidad vertiginosa. El 26 de ese mes, una falla respiratoria reclamó su último aliento, sumiendo a sus amigos y seguidores en una profunda conmoción. Casi nadie conocía la batalla que libraba en secreto. El acto final de su vida se desarrolló como una escena a la vez desgarradora y sublime. Postrado en su lecho de hospital, debilitado pero lúcido, su amiga y compañera en Showgirls, Elizabeth Berkley, le presentó una versión preliminar de The Taxman. La contemplaron juntos. Se vio a sí mismo en la pantalla, vibrante, magnético, lleno de vida. Y en ese instante, con lágrimas surcando su rostro, musitó: «Soy realmente bueno. ¿Soy tan bueno?». Y era cierto, lo era sin lugar a dudas. Y es así como el mundo debe recordarlo, no por la vida que le fue arrebatada, sino por esos instantes en que su luz brilló con una intensidad que desafiaba toda expectativa. Willie Smith. Su nombre era sinónimo de algo más que moda. Él no confeccionaba prendas, orquestaba una auténtica rebelión. En una era dominada por collares de perlas, desfiles parisinos y una élite que jamás pisaría el metro, Willie Smith despojó a la moda de su trono de marfil y la arrojó sin miramientos al asfalto de la calle. Filadelfia, 1948. Nació negro y nació para ser intrépido. Willie descubría elegancia donde otros solo percibían vulgaridad. El sombrero de un chulo, para él, era puro arte. Combinar zapatillas deportivas con una genialidad. Su misión no era vestir a la realeza. Estaba allí para vestir a la gente real, a aquellos que lo aclamaban al pasar. La prestigiosa Parsons School of Design intentó domesticarlo, pero terminaron por expulsarlo a raíz de un sonado romance con otro estudiante. El escándalo estaba servido. Para cualquiera, eso habría sido el fin de su carrera, pero no para Willie. Se sumergió en el circuito clandestino, saltando de un trabajo precario a otro, aguardando pacientemente su oportunidad. Y entonces, Willie Wear estalló en la escena urbana como una bomba de estilo. Olvídense de París o Milán, su pasarela eran las aceras de Nueva York. La ropa deportiva colisionó con la alta costura, creando algo accesible, oponible y absolutamente irresistible. Para mediados de los 80, su imperio facturaba $25 millones anuales. La industria no sabía si coronarlo como su nuevo rey o arrojarlo a la hoguera. Entonces llegó el fatídico año de 1986. Su compañero de vida y de negocios, Lan Barker, falleció a causa de un cáncer vinculado a esa enfermedad que todos temían nombrar. Ese mismo año, el propio cuerpo de Willie comenzó a traicionarlo. Herpes zóster, encefalitis viral. Los rumores se esparcían como pólvora en los pasillos de la moda. En una era donde el SIDA era una condena profesional inapelable, el silencio se convirtió en la única armadura para sobrevivir. El 17 de abril de 1987, con solo 39 años, todo terminó.
La versión oficial hablaba de complicaciones de una enfermedad. La extraoficial, la que todos conocían, era otra. El hombre que le dio estilo a las calles se fue con su verdad sellada. Sin embargo, su legado es omnipresente. Se puede ver en cada sudadera holgada, en plena Semana de la Moda de París, en cada edición limitada de zapatillas que se agota en minutos, en cada atrevida fusión de lo callejero con el glamour. Willie Smith no se limitó a romper las reglas de la moda, le prendió fuego al libro de estilo y danzó sobre sus cenizas. Denholm Elliot. Quizás su nombre no resuene de inmediato, pero su rostro es absolutamente inolvidable. Piensen en Marcus Brody en la saga de Indiana Jones, o en Coleman en De Mendigo a Millonario, o en el señor Emerson en Una habitación con vistas. Denholm Elliot era mucho más que un actor. Era un maestro del sigilo que se infiltraba en las escenas para robárselas discretamente justo bajo las narices de la estrella principal. Londres, año 1922. Vino al mundo en una época que estaba al borde de ser desgarrada por la guerra. Su primera gran actuación no tuvo lugar sobre las tablas de un teatro, sino en los cielos, con la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el guión de su vida dio un giro dramático. Fue derribado, capturado y hecho prisionero de guerra durante 3 largos años. Una experiencia que habría quebrado al más fuerte de los hombres. De esa experiencia, Elliot emergió con una callada ferocidad que se volvería su firma inconfundible. Durante las décadas de los 50, 60 y 70, su presencia era omnipresente. Cuando un rol de reparto requería calidez, astucia o esa perfecta ceja arqueada en el instante preciso, tanto Hollywood como el West End londinense tenían un solo nombre en mente. Jamás fue extravagante ni persiguió el protagonismo, pero una vez que aparecía en escena, resultaba imposible desviar la mirada. Lejos de los focos, Elliot era un fascinante manojo de contradicciones. Esposo en 2 ocasiones, padre de 2, y a la vez guardaba en secreto su bisexualidad. En 1987, a sus 65 años, el destino le asestó un golpe devastador. VIH, una verdad confesada solo a su círculo más íntimo. En una era marcada por el prejuicio, Elliot tomó la valiente decisión de continuar su labor en producciones como Novel House y Toy Soldiers. Incluso en Noisy Soft, mantenía su impecable ritmo y entregaba interpretaciones imbuidas de esa sagacidad pícara y luminosa que era su esencia. 6 de octubre de 1992. Ibiza, España. Aquel hombre, una presencia inalterable en las tablas y el celuloide, se despidió del mundo. La causa, una tuberculosis vinculada al SIDA. Tenía 70 años. La comunidad actoral británica se sumió en la conmoción, y los tributos no tardaron en llegar. Fue entonces cuando BAFTA tomó una decisión habitual pero significativa: inmortalizar su nombre en un galardón, el premio Denholm Elliot, sellando la promesa de que su legado continuaría forjando a las nuevas generaciones de artistas mucho después del último Corten. Denholm Elliot jamás fue la voz más estruendosa del lugar, pero al caer el telón, su actuación era la que se grababa a fuego en la memoria. Hablemos ahora de Robert Reed. Para incontables televidentes, él encarnaba a Mike Brady, el patriarca sensato y afectuoso de la tribu de los Brady, ese hombre capaz de solucionar cualquier dilema con una simple sonrisa, un cálido abrazo y un consejo certero. Sin embargo, tras las cámaras, la realidad de Robert Reed distaba enormemente de la idílica y pulcra fantasía que representaba en la pantalla chica. Vio la luz bajo el nombre de John Robert Riettes Jr. en el año 1932. Se forjó como un actor de teatro clásico, poseedor de una mente brillante y una devoción casi obsesiva por la perfección. En los albores de su trayectoria, contrajo matrimonio con Marilyn Rosenberger, con quien tuvo una hija, Karen.
No obstante, al cabo de 5 años, la unión se disolvió, justo cuando Reed desveló una verdad para la que Hollywood aún no estaba preparado. Era homosexual. Corrían los turbulentos años 60. En aquella época, declararse gay en la industria del entretenimiento era el equivalente a un suicidio profesional. Por ello, Reed se vio forzado a sepultar esa faceta de su identidad, asumiendo el rol que la sociedad estadounidense le demandaba, no solo en la televisión, sino también en su existencia cotidiana. En el plató de la tribu de los Brady, Reed era un férreo defensor de la calidad, cuestionando guiones, discutiendo argumentos y enfrentándose a los productores. Pero en cuanto las cámaras dejaban de grabar, se transformaba en una auténtica figura paterna para su prole televisiva, organizando excursiones culturales y expandiendo sus mentes más allá de los confines de los sets de tonos pastel. Llegado 1991, el acto final de su vida comenzó a anunciarse. Un diagnóstico de cáncer de colon y, guardado en el más absoluto secreto, otro aún más temido, VIH. Es un misterio por cuántos años convivió con el virus. Lo que es innegable es que el hombre que personificó al padre ideal de América sostenía en solitario una lucha que jamás admitiría ante el mundo. El 12 de mayo de 1992, con tan solo 59 años, la vida de Robert Reed se extinguió. La causa oficial, cáncer de colon. La versión extraoficial, sin embargo, susurraba que las complicaciones derivadas del SIDA habían jugado un papel decisivo y letal. La noticia fue un duro golpe para sus seguidores, pero la revelación que siguió los dejó completamente atónitos. Los informes médicos confirmaban que era seropositivo. Era el giro final en una existencia definida por los secretos, la resiliencia y el exorbitante costo de mantener la fachada impecable de Hollywood. Florence Henderson, quien fuera su esposa en la ficción, Bob, la familia y todos nosotros te echaremos de menos. El mundo lo recordaría como el padre de América. Pero muy pocos llegaron a imaginar la magnitud de lo que tuvo que esconder para encarnar ese icónico papel. Pasemos ahora a Ed Koch, el audaz y directo alcalde de Nueva York desde 1978 hasta 1989, una figura polarizante que generaba tanto devoción incondicional como un rechazo visceral, famoso por su emblemática pregunta, "How am I doing?". ¿Cómo lo estoy haciendo? Koch impregnó el ayuntamiento con un estilo intrépido que capturaba a la perfección la esencia vibrante y desafiante del Nueva York de los 80. Su viaje desde el Bronx, donde nació en 1924, hasta la alcaldía fue tan vibrante y complejo como la metrópoli que un día dirigiría. Tras su servicio en la Segunda Guerra Mundial, forjó una carrera como abogado antes de saltar a la arena política, asegurando un puesto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su victoria en las elecciones a la alcaldía en 1977 lo colocó al mando de una Nueva York al borde del abismo, asediada por innumerables desafíos. La ciudad se ahogaba en una crisis financiera, la delincuencia se disparaba y el deterioro urbano era palpable. A Koch se le reconoce el mérito de haber rescatado sus finanzas y de haber sido la chispa de su renacimiento económico. Sin embargo, fue su manejo de una crisis muy diferente, la devastadora epidemia del SIDA, lo que grabaría a fuego la parte más controvertida de su legado. A principios de los años 80, mientras el SIDA comenzaba a cegar vidas implacablemente en la comunidad gay de Nueva York, la voz de muchos activistas se alzó para criticar a Koch por lo que veían como una respuesta trágicamente inadecuada. Entre ellos destacaba Larry Kramer, un influyente activista y dramaturgo, quien llegó a calificarlo como un hombre malvado que colaboró en la muerte de los homosexuales. Estas acusaciones se veían avivadas por los incesantes rumores que giraban en torno a la propia sexualidad del alcalde.
Koch jamás reconoció públicamente su orientación durante su vida, escudándose en que su vida personal no era asunto de nadie. No obstante, el velo se levantó tras su fallecimiento en 2013. Fue entonces cuando su amigo, el periodista Charles Kaiser, confirmó que Koch era homosexual, matizando que su silencio no se debía a un rechazo de sí mismo, sino a la mentalidad de una generación que guardaba esos asuntos en la más estricta intimidad. Aún con la sombra de la controversia, su tiempo en el poder también estuvo salpicado de notables acciones progresistas. Durante su etapa como congresista, por ejemplo, fue el impulsor de la primera versión de lo que más tarde se conocería como la Ley de No Discriminación en el Empleo. Ya como alcalde, firmó la prohibición de la discriminación contra personas homosexuales en el empleo y la vivienda de la ciudad, aunque su relación con la comunidad gay fue un laberinto de contradicciones a lo largo de su vida. Llegó a lamentar no haber hecho más para combatir el SIDA, aunque siempre defendió su gestión, destacando el incremento de fondos destinados a la investigación y al cuidado de los enfermos bajo su administración. Tras abandonar la alcaldía, Ed Koch se negó a desaparecer del ojo público, reinventándose como autor de varios libros. Fue presentador de un programa de radio e incluso juez en el popular programa The People's Court, y su vida llegó a su fin el 1 de febrero de 2013, a la edad de 88 años. Dejó tras de sí un legado tan complejo y polémico que sigue generando debate en Nueva York y en todo el mundo. Ahora, Roy Cohn. Incluso décadas después de su muerte, el simple nombre de Roy Cohn es capaz de encender las pasiones. Fue una figura absolutamente central y temida en la política estadounidense de mediados del siglo XX. Vio la luz en Nueva York en 1927, en el seno de una acaudalada familia judía con profundas conexiones políticas, y su descenso a la infamia no tardaría en comenzar. Su nombre se catapultó a la fama nacional como el rostro implacable de las audiencias del ejército McCarthy en la década de 1950. Con apenas 23 años, se erigió como el principal abogado del senador Joseph McCarthy en el apogeo de la paranoica caza de brujas anticomunista, siendo el arquitecto de la persecución contra presuntos simpatizantes. Tuvo un papel estelar en el infame juicio contra Julius y Ethel Rosenberg, que culminó con su ejecución, pero su oscura influencia se extendió mucho más allá de la Casa de Rojos. Fue también una figura central en el llamado Terror Lila, una purga paralela y despiadada contra personas LGBT que trabajaban en el gobierno. Cohn fue instrumental para convencer al presidente Eisenhower de que firmara una orden que prohibía a las personas homosexuales ocupar cualquier puesto en el gobierno federal. Su argumento era que su condición los hacía vulnerables al chantaje por parte de potencias enemigas, una ironía cruel que no pasó desapercibida para quienes conocían los secretos que él mismo guardaba. Durante toda su vida circularon rumores insistentes sobre su propia sexualidad, incluyendo especulaciones sobre un supuesto romance con David Schein, su principal asesor en la era McCarthy. A pesar del murmullo constante, Cohn negó con furia ser gay hasta el final. Su estilo, tanto dentro como fuera de los tribunales, era un reflejo de esa negación, agresivo, implacable y confrontativo. Esa misma ferocidad le sería muy útil en su carrera posterior como abogado privado, defendiendo a clientes de altísimo perfil, entre ellos un joven Donald Trump. También representó al magnate Rupert Murdoch e incluso a notorias figuras del crimen organizado, pero en 1984 su mundo se tambaleó al recibir un diagnóstico de VIH. Una verdad que intentó ocultar con desesperación, llegando al extremo de insistir, mientras su salud se desvanecía a la vista de todos, que lo que padecía era cáncer de hígado. Fue el 2 de agosto de 1986 cuando Roy Cohn, a los 59 años, se llevó a la tumba sus más grandes secretos, su verdadera orientación y el diagnóstico que marcó sus últimos días. La tensión era palpable, un preludio silencioso del escándalo que estaba por estallar.